Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a ver el punto número 4. Dice: diseña un algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo que permite ingresar tres valores. Si el primero es positivo e impar a la vez, hay que calcular un promedio. En caso contrario, calcular la suma. O sea, si no se cumple esto, vamos a calcular la suma, ¿sí? Mostrar el resultado. Para esto vamos a hacer un planteo. Siempre hagan un dibujito, ¿sí? Bueno, este va a ser mi usuario. Él me ingresó tres números, tres valores: 1, 2, 3. Sí, ahí tenemos los tres. En este caso están representados por números. Vamos a analizar el primer número. Dice: si el primer número era, ¿cómo tiene que ser? Positivo e impar. Si me cumple esas dos condiciones, que este número sea positivo, ¿es positivo? Sí. ¿Es impar? Sí. Entonces, recién voy a calcular el promedio. ¿El promedio de qué? De los valores que ingresó el usuario, de estos tres. Bien, pero en caso que no cumpla estas condiciones, ya sea que no cumpla esta o esta, bien, hay otra alternativa. Si acá es impar, ¿cómo puede ser para el otro camino? Que sería esta flechita. Par. Si acá dice que es positivo, para el otro lado, ¿cómo sería? Negativo 0. O sea, si acá es negro, acá es blanco. Si acá es un 0, acá es un 1. ¿Sí? Si acá es varón, acá es mujer. ¿Sí? Eso es, si vamos, la lógica, digamos. Es siempre lo opuesto. Acá hay impar, par. Positivo, negativo 0. Bien, en caso que no se cumpla esta condición, viene por este camino y calcula la suma de los tres valores. Bien, para esto vamos a abrir nuestro algoritmo. Le vamos a poner como título ejercicio número 4. Bien, ¿qué necesitamos primero que todo? Necesitamos los valores del usuario antes de calcular el promedio o la suma, o hacer las condiciones estas que tenemos. Entonces vamos primero a pedirle los valores del usuario. Entonces vamos a hacer un escribir. Ingrese un valor de A, le pongamos. O el primer valor. El primer valor. El primer valor. Dos puntos, espacio, leer. Y lo vamos a guardar en una variable que se llame A. Vamos a pedir el segundo. Bueno, para hacerlo más fácil vamos a copiar esto, ¿sí? Porque tenemos que pedir tres valores. Entonces podemos hacer así. Pedir el segundo valor. Y acá vamos a pedir el tercer valor. Aquí las variables tienen que ser distintas. Acá va a ser la variable B y la variable C. Entonces este va a ser, el primer valor va a ser A, B y C. Bien, ahora nos está pidiendo que veamos, ¿qué vamos a calcular? ¿El promedio o la suma? Fíjense, imagínense que ustedes están en un bosque y tienen dos caminos. Ustedes tienen que elegir uno sí o sí o no. No pueden ir por los dos caminos a la vez. Eso se llama estructuras selectivas dobles, porque tienen dos caminos alternativos o dos posibles alternativas para elegir. Ahora, si tuvieran un camino, es una estructura selectiva simple, porque hay un solo camino en un bosque, pónganle. Bien, entonces, como tenemos dos caminos, hay que determinar si vamos por aquí o vamos por aquí. Bien, para este caso que nos decía el enunciado, hay que determinar si el primer número es positivo e impar. Bueno, entonces vamos por este lado, vamos a hacer la condición para este camino, ¿sí? Si esta condición se llega a cumplir, vamos a hacer esto. En caso que no se cumpla, viene por este lado y hace esto. Entonces, ¿cómo hago una condición? Fíjense, acá tienen, bueno, esta herramienta ya tiene ya. Un sí, entonces, ¿sí? Una estructura de control selectiva. Pero, o acá, la tiramos ahí, bueno, desaparecemos esto, ahí está. Fíjense, acá tenemos la estructura de una condicional doble, ¿sí? O selectiva doble, como quieran llamarlo. Dice que acá va una expresión lógica. Va la palabrita sí, sí o sí la tienen que poner esa palabrita sí. Va una expresión lógica, que sería la condición. O sea, esta condición, ¿vieron? Que es positivo e impar. Entonces, esa condición positivo e impar tiene que ir aquí en expresión lógica, que es una condición. Luego, seguido va la palabrita entonces, que está de color azul, ¿bien? Y acciones, o sea, acciones. Si esta condición se llega a cumplir, ¿qué teníamos que hacer? Calcular el promedio. Entonces, aquí irían las acciones correspondientes para calcular un promedio. Ahora, por ejemplo, esto solamente entra a este lado, a este lugar, si esto es verdadero. En caso que sea falso, viene por el otro camino que sería un si no. El si no estaría representado por esta flechita aquí. Y viene, y aquí va a hacer las acciones del falso. O sea, si acá era verdadero, obvio que acá va a ser falso, entonces hace esta acción. La suma, el cálculo de la suma estaría representado en esta línea. Bien, vamos a ver la expresión. Entonces va la palabrita sí, va la condición. ¿Cómo armo la condición? Hay que preguntar si es positivo. El primer valor, ¿cuál es el primer valor? ¿A, B o C? A, entonces A. ¿Cómo tiene que ser para que sea positivo? Y bueno, mayor a 0 o no. Si un número es mayor a 0, es positivo. Pero ¿qué más me está pidiendo? No me está pidiendo solamente que sea positivo, sino que también tiene que ser impar. Entonces yo voy a hacer una pregunta. Y, para que se cumpla esto y esto. ¿Sí? Entonces voy a preguntar, ¿qué es A? ¿Cómo se dice que un número es impar? Para que un número sea impar, ustedes tienen que calcular el resto. ¿Cómo calculan el resto?
va con la palabrita mod. El mod me permite calcular el resto, ¿sí? Entre lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha, ¿sí? Vamos a hacer un resto entre 2. Del primer número que tengo, que es A, con 2 vamos a calcular el resto. Si ese resultado de calcular el resto es igual a 0, quiere decir que el número es par. Pero si es igual a 1, quiere decir que es impar, ¿sí? ¿De dónde sacamos eso? Por ejemplo, si ustedes 5 lo dividen entre 2, ¿sí? Una división entera, ¿cuánto le va a dar? Como cociente, ¿cuánto le da? Como cociente, ¿cuánto le da? Le da un valor de 2, porque 2 por 2 es 4. Al 5 le resto 4, me queda 1. Entonces el resto va a ser igual a 1. Fíjense, si tengo un número 5, lo divido, y yo sé que el cociente me da 2 y el resto me da 1, o sea, todo número cuyo resto me dé 1, para mí el número al cual dividí es impar. Ahora, ¿qué pasa si yo divido, por ejemplo, 4? Un número, por ejemplo, es un número par, el 4, dividido entre 2. ¿Cuánto me da como cociente? El cociente me da como 2. 2 por 2, 4. Al 4, 0. Entonces el resto, fíjense que da un valor de 0. Bien, entonces podemos sacar acá una condición. Dice, entonces si yo calculo el resto de un número y me da 1, entonces yo estoy en presencia de un número que es impar. Si me da 0, estoy en presencia de un número que es par. Esto tienen que saber bien. No se olviden eso. Entonces aquí vamos a calcular el módulo entre lo que está a la izquierda, que sería este número, y ese resultado vamos a ver si es igual a 1. Si quieren ponemos esto entre paréntesis, no hay problema, porque este sería una condición. Y esto también lo pueden poner si quieren entre paréntesis porque es otra condición. Esta es una condición, el i lógico me separa una condición a la izquierda y una condición a la derecha. Las dos condiciones se tienen que cumplir para el i. Esto tiene que ser verdadero y esto tiene que ser verdadero recién para entrar, digamos, a hacer esta acción. Bien, ese es el i lógico. Si esto es verdadero, todo para mí es verdadero. Las otras combinaciones siempre van a ser falsas. Entonces, acá estoy calculando el resto entre a, la variable a, y 2. Si este resultado es igual a un valor de 1, ¿qué quiere decir? Que el número es impar. Si esto se cumple y esto se llega a cumplir, recién voy a calcular el promedio. ¿Cómo calculo el promedio? ¿Cómo se calcula el promedio? El promedio dice que es la suma de los valores, dividido entre la cantidad de valores que se han sumado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a crearme una variable promedio para guardar el promedio. Sí, pero primero voy a sumar. Primero hagamos una suma. Voy a crear una variable suma donde voy a guardar la suma de estos valores. ¿Sí? ¿Dónde están los valores? Bueno, esto lo vamos a guardar. ¿Dónde están los valores? Están representados por A, B y C. Entonces yo digo, a la variable suma le voy a asignar A más lo que vale B más lo que vale la variable C. Entonces ya tengo la suma, ¿o no? Ahora voy a crear una variable promedio, que yo le asigno ¿qué? La suma, o sea, la suma total de estos tres valores, dividido entre ¿cuánto? Dice que es dividido entre la cantidad de valores que se han sumado. ¿Cuántos valores se sumaron? 1, 2, 3. En este caso yo lo sé, entonces sería lógica es 3. Entonces el promedio estaría guardado aquí. Entonces este resultado se va a guardar en variable promedio y el promedio va a estar el resultado. Entonces se lo muestro al usuario. Escribir ¿qué? El promedio es 2 puntos. ¿Y qué cajita voy a mostrar? ¿Qué variable voy a mostrar? ¿La variable suma o la variable promedio? Y el promedio. ¿Sí? Ahí está. Ahora para el otro lado. Fíjense, está bien, se cumplió este camino. Si se cumplió esto, calculé el promedio, ya hice el cálculo de promedio y se lo muestro al usuario. Pero en caso que no se llegue a cumplir esto o esto, o sea, no se cumplen cualquiera de las dos, acuérdense, el i tiene que ser verdadero esto y esto. En caso que no se cumpla cualquiera de las dos, para mí es todo falso. Entonces, para el falso viene por el si no, que sería este camino, para el otro camino. Y hacemos la determinada acción. Acá no es necesario preguntar si es par, negativo o cero, porque se da por lógica, digamos. Si acá era positivo, acá va a ser negativo o cero. Acá impar, acá va a ser par. ¿Sí? ¿Se podría preguntar? Sí, se podría hacer una pregunta de vuelta. O sea, escribir un sí, tal, ¿sí? Pero no es necesario, porque es por lógica. Entonces, suma. Tengo que calcular la suma. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a crear una variable suma. Le voy a asignar la suma de A más lo que vale B más lo que vale C. Entonces ahí está guardada la suma de los tres valores. Entonces tenemos que mostrar al usuario la suma es 2 puntos, coma, y la variable suma. Bien,
Acá hicimos una reutilización de la variable, porque acá tengo la variable y acá tengo la misma variable. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, porque estamos reutilizando la variable. Aquí se le va a asignar un valor. Y si viene por este camino, también se le asigna un valor. O sea, estamos ahorrándonos cajita, digamos. ¿Sí? Ustedes pueden crear las cajas que ustedes quieran, ¿sí? Pero cuando hagan un problema mucho más grande, van a tener un montón de cajitas. Entonces, lo ideal sería que puedan reutilizar esas cajitas. Si pueden reutilizarlas, mejor. Bien, vamos a dar a correr este algoritmo. Ejercicio número 4, el primer valor. En este caso vamos a darle el ejemplo, 5, 3 y 9. 5, ¿dónde está 5? Un 3 y un 9. Fíjense, ¿por dónde va a entrar? ¿Por este lado o por este lado? Y fíjense, ¿quién es el primer valor? ¿Qué se guardó en la variable A? El 5. ¿Sí? Entonces, el 5. 5, acá viene, sí. De una vez que termine de leer los tres valores, va a preguntar, si A, que era 5, 5 es mayor a 0, y sí, verdadero. Entonces acá va una B de verdadero. Y acá nos falta otro verdadero, ¿o no? 5. Si le saco el módulo con 2, ¿cuánto me da el resto? Me da un 1. 1. Ese 1 es igual a este 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien, tengo otro verdadero. Verdadero. Y verdadero para mí es todo verdadero. Entonces entra en esta sección, en la línea número 10. Asuma y empieza a sumar los valores y calcula el promedio. Fíjense, acá el resultado de la ejecución va a ser el promedio. El promedio es tanto. Bien, ahora ¿qué pasa si yo hubiera ingresado, no sé, pónganle un número 4, ¿sí? Como primer número, que es par, ¿sí? Este número es par. Este es el primer número, ¿no? Fíjense. Entonces voy a preguntar, si A, ¿cuánto vale? 4. 4 es mayor a 0, bien, aquí hay un verdadero. 4 módulo con 2 me da un resultado de 0. ¿0 es igual a 1? No, falso. Verdadero y falso, ¿qué hay? ¿Qué es para este i lógico? Falso, entonces no entra en esta sección, viene por aquí por el signo y dice, ah, bien, hace la suma. Fíjense, entonces acá va a aparecer la suma. La suma es 16. Bien, esto es estructura selectiva, ¿vieron? Elijo un camino o elijo el otro. Si quieren ver el diagrama de flujo, esta impresión. Y aquí lo tenemos. Fíjense, aquí le marca los dos caminos. Primero pedimos un valor A, B y C. Luego, este rombo, ¿sí? De color azul, me representa una condición. Ah, bien, acá hay una condición. La condición sería esta que armamos aquí. Una condición a la izquierda, una condición a la derecha, con el i lógico. Si todo este resultado de toda esta expresión es igual a verdadero, acá ven una b, ¿qué pasa? Se hace una suma, un promedio y se hace un escribir. Suma, o se crea una variable promedio y se hace un escribir, ¿sí? El promedio es tanto. Pero en caso que sea falso, fíjense, se va por el otro camino. O sea, ¿vieron que usted decía, que le decía que tienen caminos para elegir? Si el verdadero viene por acá, si es falso viene por acá, que dice que hay una suma y hay un escribir. Suma y un escribir. Bien. Y después al final de todo eso el algoritmo se une, digamos aquí. Y se termina el algoritmo. Bien, ahí tenemos el pseudocódigo y diagrama de flujo. Ahora vamos a pasarlo esto a hoja. Lo único que tiene que hacer es copiar esto. Vamos aquí, lo copiamos. ¿Sí? Ahí tendríamos. Primero va la palabrita, en vez de algoritmo ustedes van a poner programa. 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 Y va el nombre del programa. Ejercicio, eso ya lo saben hacer. Ejercicio 4. Sí, lo importante de aquí, esta parte que estamos haciendo, es declarar las variables. ¿Sí? Así les sirve ya para el parcial. Entonces acá en inicio va a ir todo el código, o sea, lo que esté de su algoritmo. Y dentro de este lado va a ir las variables. Vamos a ver qué variable usamos. Usamos la variable A, B y C. Todas de tipo entero. Entonces la variable A, B y C son de tipo entero. Para mí estas cajitas A, B y C son todas de tipo entero. Puede guardar números nada más. A la variable A ya la tengo. La variable A también. Suma, ¿de qué tipo sería? Y fíjense que se le está asignando esta expresión, que sería la variable A de tipo entero. Entero más entero más entero, me da todo entero. Entonces la variable A, suma, tiene que ser de tipo entero. Entonces suma lo unimos ahí. Vamos a ver la variable promedio. La variable promedio se divide entre la variable suma, dividido entre 3. Como hay una división, generalmente puede dar un número real. Entonces la variable promedio, o sea, el promedio nunca da exacto, digamos. Entonces, por lógica, sería un real, ¿sí? Puede dar con coma o a veces da exacto también el promedio. Entonces, para ahorrarnos eso de estar viendo si da o no da, ponen real.
y no hay otra variable. ¿Sí? Entonces ahí tenemos terminado nuestro algoritmo. Sí, que resuelve esta opción. Y aquí queda esto para la hoja. ¿Sí? Cuando lo hacen en hoja, el parcial en hoja, algo así sería. Bien, nos vemos en el próximo video, chicos, y espero les haya servido. Si practiquen, esto no es difícil. Nos vemos.